Arabia es el país más al sur de todos los países habitados y es el único que produce frankincenso y mirra y casia y canela y almáciga. Todos, salvo la mirra, son difíciles de obtener. Los árabes recogen frankincienso quemando el estoraque que los fenicios llevan a Elas. Lo queman y así obtienen el olíbano. Pues los árboles de las especias tienen como guardianes a pequeñas serpientes aladas de distintos colores, muchas alrededor de cada árbol. Nada, salvo el humo del estoraque, las alejará de los árboles. Muy buenas y muchas gracias por acompañarme en La Senda de las Plantas Perdidas, este podcast etnobotánico donde dar voz a nuestras historias de amor y de desamor, con un reino tan olvidado como esencial, el reino vegetal. Soy Aina Eserice, bióloga y escritora, y tengo la sospecha, o más bien la certeza, de que hoy, aquí y ahora, tendrá lugar la prueba de fuego. Si logras escuchar el episodio de hoy enterito, sin pensar ni una sola vez, pero qué rarita es esta chica y a quién le importan sus obsesiones vegetófilas, creo que te embarcarás conmigo y soportarás felizmente cualquier viaje al que mi curiosidad me lleve, porque este es inusual, raro, más bien no para todos los públicos. Y si te apeas de estas aventuras porque son too much, no te preocupes, que volverán los vegetales más normalitos cuando termine esta cuarta temporada, después de que haya dado rienda suelta a la parte más extravagante de mis pesquisas vegetófilas. Pero no adelantemos acontecimientos. Hoy vamos a desentrañar las historias de dos grupos de árboles unidos por un mismo término, una situación liosa que, si a día de hoy no crea demasiadas confusiones, es porque nadie lo emplea. De hecho, me sorprendería gratamente que lo conocieses. Sin embargo, ya verás que, en realidad, existen hilos de conexión inesperados que nos unen a ellos. Hoy hablaremos de los estoraques. Pese a que la palabra estoraque evoque persianas enrollables o alfombras, en realidad tiene un parentesco bastante más distinguido, que se remonta a la antigüedad clásica. Ya los griegos y los romanos nos hablan de una serie de sustancias a las que llaman stórax o, y aquí viene la semilla de la confusión, stírax. Como ya supondrás tras haber escuchado el fragmento inicial del capítulo, se trata de sustancias que se han empleado a lo largo de la historia por su perfume, aunque no precisamente para ahuyentar a serpientes arcoíris voladoras, como decía Heródoto. Las stírax o stórax son resinas aromáticas cuya composición les permite disolverse en alcohol o en aceite, pero no en agua. Sin embargo, y más allá de probables semejanzas en coloración y probablemente fragancia, bajo el término de estoraque encontramos a distintas sustancias que provienen de vegetales distintos y cuya historia cultural es un enorme enredo, tan extraño como fascinante. Bien, recordemos y hagamos hincapié las stírax o stórax, resinas aromáticas, de distinto tipo y distinto origen vegetal. Deja que empiece presentándote entonces a los dos géneros botánicos que están implicados en el enredo. Por una parte, y con un nombre que ya revela su conexión estoracácea, tenemos al género Styrax, escrito con Y, donde viven unas 130 especies de amplia distribución. Te puedes tropezar a miembros de la hermandad Styrax en todo el sudeste asiático, incluyendo la India, China, Corea y Japón, además de toda Indonesia, pero también en el Mediterráneo, levantino y central, y en prácticamente toda Sudamérica, Mesoamérica y parte de los Estados Unidos. Son unos arbolitos encantadores, con flores blancas, que al menos en algunos casos me recuerdan un poco a las de los naranjos, aunque no estén emparentados. De ahí que algunos de ellos se conozcan como azahar en América. De todas las especies del género, hay aproximadamente una decena nada más, que son capaces de secretar resinas fragantes, que se endurecen en contacto con el aire y se vuelven sólidas. Pero, y de forma vagamente parecida a lo que pasaba con el agáloco del capítulo anterior, siempre y solo en respuesta a agresiones en el tronco. No verás a un styrax que esté sanote y cuya madera rezume perfume. Luego nos meteremos más en detalle con estos chicos, pero antes prefiero terminar las presentaciones e introducir a los otros grandes protagonistas de la historia de hoy, que pertenecen a otro género distinto, de otra familia distinta,
que son los liquidámbar. Los liquidámbar son menos de familia, son solo 15 especies, y tienen una distribución que, grosso modo, coincide bastante bien con la de Styrax. Si superponemos ambas en el mapa, ves que coinciden bastante bien, solo que la de liquidámbar es la versión mini contraída de la de Styrax, porque están en el sudeste asiático, pero no en India, Japón o parte de Indonesia. Están en el Mediterráneo, pero solo en algunos puntos muy concretos de Anatolia, y están en América, pero solo en parte de Norte y Mesoamérica. Probablemente te hayas tropezado con algún liquidámbar, quizás el americano Liquidambar styraciflua, porque se han empleado y se emplean en el arbolado urbano de muchos lugares, por ejemplo, Madrid mismo o Bogotá, por ponerte dos ejemplos de urbes donde o he visto o sé que crecen estos árboles. Y me dirás, ¿pero los siembran porque dan resinas perfumadas? Y no, evidentemente que no. Su potencial como árbol resinífero es la última cosa en la que piensan los ayuntamientos que los siembran. Lo que pasa es que son árboles muy elegantes, con hojas palmadas que pueden recordar un poco a los sarces y que además adoptan colores muy bellos en otoño. Por eso son populares en jardinería. Sin embargo, si te fijas bien, la resina que secretan fue, al menos antaño, lo suficientemente importante para darles nombre. En algunos lugares, de hecho, se los conoce como estoraque, pero es su nombre científico el que te indica la característica particular que tienen sus resinas, porque es liquidámbar, ámbar líquido. Pues a diferencia de Styrax, los exudados de liquidámbar no llegan a solidificar por completo normalmente y suelen quedar en forma de melaza espesa. Eso quiere decir, por un lado, que tienes que transportarla en contenedores, como si de miel se tratase. Y por otro, que no vas a poder quemarla como incienso igual que harías con un trozo de resina sólida. De ahí que históricamente se la haya llamado estoraque líquido. Y ahora sí, una vez terminadas las presentaciones generales, vamos a acercarnos primero al mundo mediterráneo antiguo para conocer a los protagonistas que fundan este enredo terminológico de proporciones épicas y que ya verás que tiene sus giros y reveses inesperados. El primer implicado en el caso es un Styrax, Styrax officinalis. Este arbolito enraiza en todo el levante mediterráneo y llega hasta Francia, donde se sospecha que no es autóctono. Lo que pasa es que si fue introducido, nadie se acuerda ya ni de cuándo pasó ni de dónde llegó. Conocido en francés como alibouffier, crece silvestre en algunos puntos del sur francés, así como en determinados enclaves en Italia, la zona balcánica y Grecia y, por supuesto, Oriente Próximo. Dioscórides, ese médico griego del siglo I de nuestra era que escribió el herbario más famoso de todos los tiempos, se refiere a este árbol cuando habla del Styrax en su obra, diciendo que es la lágrima de un árbol semejante al membrillo. Porque sí, efectivamente, las hojas recuerdan un poco a las de un membrillero y de hecho muchos Styrax, si no todos, tienen el embés y el haz de la hoja, uno blanquecino, igual que pasa con los de los membrilleros. También se sospecha que este Styrax aparece mencionado en la Biblia, aunque eso depende un poco mucho de las interpretaciones botánicas que se les dé a ciertas palabras en hebreo. Sea como fuere, las fuentes apuntan a esta especie, que es el único Styrax mediterráneo, como al primer proveedor histórico del estoraque, sólido, que se quema a modo de incienso y circula por las rutas comerciales del momento, sobre todo en naves fenicias. Sería el que imaginamos quemaban los árabes de Heródoto para espantar a las serpientes arcoíris de los árboles de frankincienso. Es difícil dar con una descripción satisfactoria de esta resina, luego ya te contaré por qué. Pero en la enciclopedia de Diderot y d'Alembert del siglo XVIII, el estoraque de mayor calidad, conocido como Storax calamita, se define como una sustancia resinosa, brillante, ojo al dato, sólida, un poco grasa, compuesta de grumos blanquecinos y rojizos, de un gusto resinoso, un poco acre, agradable, y de un olor agradable sobre todo al lanzarla al fuego. Bien, hasta aquí estoraque sólido de Styrax. En algún momento entra en escena otra sustancia que va a confundirse con el estoraque sólido casi de inmediato. Porque en Anatolia, en algunos puntos concretos de la costa suroeste, crecen otros árboles que también dan resinas aromáticas y que la ciencia conoce hoy como Liquidambar orientalis.
Allá donde Styrax officinalis es un arbusto o a lo sumo un arbolillo pequeño, Liquidambar orientalis, en turco gunluk, puede superar los 30 metros, puede llegar a ser un señor árbol. La verdad es que desconozco si actualmente sigue produciéndose estoraque líquido en Turquía, pero de lo que sí estoy segura es de que al menos hasta finales de los 70 del siglo pasado seguía extrayéndose esta resina, procediéndose de la siguiente forma. Y aquí cito testimonios etnográficos. Primero, se realizan cortes de profundidades progresivamente mayores hasta llegar al cambium del árbol. El cambium es el tejido de crecimiento. De estos cortes rezumará abundante resina, liquidilla, tronco abajo. Después se recoge tanto la resina como la parte de corteza-madera que se ha impregnado también de resina y esta se hierve para separar la parte resinosa y extraerla. El producto que se obtiene de este paso es el estoraque líquido, con una consistencia viscosa, melosa y de color oscuro. Ya por último, los restos de madera y o corteza que se quedan flotando en el agua se retiran del caldero y se echan dentro de sacos de piel de animal, por ejemplo de cabra, y se cierran y se colocan en una prensa para extraer la resina sobrante y para compactarlos y dejarlos convertidos en una especie de panes perfumados de madera que aún tiene resina y que se empleaba, y no sé si aún se emplea, como incienso, quemándose en templos, iglesias y otros edificios religiosos. Sabemos que el estoraque líquido tenía un mercado importante fuera de la región de Anatolia porque, al parecer, se nos planta en Egipto hace casi 4.000 años. Análisis químicos habrían encontrado restos de Liquidambar orientalis en restos fechados hacia el 1800 a.C. Así pues, por una parte, tenemos una resina sólida en lágrimas o granos que puede emplearse a modo de incienso y que proviene de Styrax officinalis. Por otro lado, una resina viscosa, aromática, que sale de Liquidambar orientalis. Y también un residuo sólido de madera que está impregnada de resina y que puede quemarse como incienso, que es el producto secundario del procesado de la resina de Liquidambar orientalis. No sé si liar la parda y confundir sustancias era algo inevitable, pero sin duda las probabilidades de que los griegos confundiesen las cosas y detrás de ello los romanos me parecen bastante elevadas. Y de hecho, así pasa. En las referencias escritas de autores como Estrabón aparecen datos que por una parte le cuadran a Styrax, mezclados con otros que hacen pensar en Liquidambar, aderezados con referencias que no le cuadran a ninguno de los dos. Y así, enredando ambos géneros en un mismo término, nos legan el estoraque. Cierto, no puedo meterme demasiado con los pobres griegos, porque el mundo de las resinas aromáticas es muy complejo y su identificación visual no es nada fácil, teniendo en cuenta que muchas de ellas, y en palabras de un querido patrón mecenas mío y fan de los inciensos como yo que lucha por devolverles la relevancia perdida, parecen muchos de ellos moquitos secos. Hoy tenemos nuestros aparatejos para hacer análisis químicos varios, pero imagina que no vives en el siglo XXI, sino en el siglo I de nuestra era, en una Roma cosmopolita, y que vas al mercado a comprar sustancias aromáticas. Al entrar en el negocio de turno, te ponen delante un montón de grumos, grumitos resinosos de distintos colores y consistencias, con distintos nombres y distintos precios. No tienes la menor idea de cómo es el árbol del que sale cada perfume. Es probable que quien te lo esté vendiendo tampoco tenga la menor idea, sino que sea nada más que el último eslabón en una cadena llena de rumores y leyendas, salpimentadas con algún que otro dato verídico. En tiempos de trazabilidad cero, después de que cada sustancia haya recorrido cientos o miles incluso de kilómetros desde la planta que lo originó hasta ti, y sin tener la menor posibilidad de comprobar si se han colado equivocaciones por el camino, ¿podemos darles la culpa de que se confundiesen un poco? Pobres. Yo creo que no. Una nota suave, dulce, cálida, con un final balsámico de toque empolvado y que combina con casi todo. Calmante, seductora, sensual y rejuvenecedora. Así describen su aroma en un libro de perfumería. Aroma que encontrarás en el frasco de multitud de fragancias conocidas, siempre al fondo, sosteniendo el corazón del perfume. Su nombre es Benjuí y su carnet taxonómico lo delata como
tangencialmente, implicado en los enredos estoráquicos, porque se trata de un Styrax. Bueno, o mejor dicho, de 3 posibles Styrax distintos. Styrax benzoin, Styrax paralleloneurus y Styrax tonkinensis. Los 2 primeros se conocen como benjuí de Sumatra y el último como benjuí de Siam. Y esta es la especie preferida en perfumería. Pero antes de colarse en los frascos de Dolce & Gabbana o de Carolina Herrera, estas resinas, oriundas del sureste asiático, se colaron antes en China, imperio de los perfumes, donde protagonizaron otra confusión distinta. Al parecer, le sisaron el nombre a otro incienso vegetal. Ya ves que el mundo de las resinas e inciensos es una sucesión constante de identidades robadas. Después de haber dado el turret en los 2 episodios anteriores con el sándalo y el agáloco, ya sabes de sobras que históricamente China ha sido muy fan de las sustancias aromáticas exóticas. Bueno, como todas las civilizaciones, la verdad. Según cuentan los registros, durante el primer milenio de nuestra era, hacia el siglo IV, desembarcó en China una resina oriunda de la India, a la que sin embargo llamaron perfume de Anxi, o algo parecido al nivel de pronunciación, que literalmente significa perfume persa, o alternativamente perfume que calma o que relaja. Esta resina provenía de un árbol que es hermano del árbol de la mirra. Para más señas, comífora mucul, pero esto no tiene la menor importancia. Si te hablo de ella es porque más adelante, en algún momento entre el siglo VI y el VIII, a esta resina india le toca compartir el nombre con una recién llegada de las regiones más al sur, el benjuí, o los benjuís, para ser más exactos. Al igual que el estoraque clásico, el benjuí es sólido, es un Styrax. Y aunque en su grado de calidad máxima y apenas recogido es de un color paliducho, se oscurece con el paso del tiempo hasta adoptar una coloración anaranjada. Sin embargo, hay grados de calidad peores, que contienen impurezas como polvo, serrín o incluso otras resinas que la adulteran, con lo cual no compras benjuí puro, sino benjuí aderezado libremente con otras cosas. La cuestión es que cuando usurpas un nombre, a menudo también te llevas de regalo la constelación de asociaciones unidas a ese término. Y así es como el benjuí termina con una fama que no se ha ganado él, como por ejemplo de ser el árbol que ahuyenta a los seres perversos, que subyuga a los demonios en el cuerpo, o que, ojo al dato, si sahumas los genitales de una mujer poseída por un íncubo, o imagino el análogo chino de un íncubo, este pondrá pies en polvorosa y la dejará en paz para siempre. Teniendo en cuenta que el benjuí tiene propiedades antifúngicas, no sé yo si hablaban de íncubos o de infecciones incómodas, pero no vamos a entrar por ahí. El benjuí llegará siglos más adelante hasta Europa, de mano de los árabes. En España tenemos datos al menos desde el siglo XV. Aparece en boticas y te lo venden como medicina, pero también como ingrediente cosmético, y eso pasa hasta bien entrado el siglo XIX. Existen recetas para preparar un tónico facial de tintura de benjuí conocido con el nombre de leche virginal, que es un nombre que no termina de entusiasmarme. Pero bueno, en inglés quizás suena un poco peor, virgin's milk. No, lo retiro, me suena igual de mal. Será también en Europa donde se consiga extraer, aislar y caracterizar uno de los compuestos más importantes que hemos sacado del benjuí. Ya en el siglo XVI hay varios personajes que, como no tenían nada mejor que hacer, se ponen a destilar esta resina, como el famoso Nostradamus, mira tú por dónde, de la que se obtiene, de la resina, no de Nostradamus, el ácido benzoico. ¿Te suena? Quizás será porque este compuesto, junto con varias sales derivadas de él, se emplea como conservante alimenticio a pHs ácidos, y por eso los encontrarás al ácido benzoico y a sus sales, escondidos detrás de los nombres E210, E211, E212 y E213. Aunque hoy en día se obtienen a partir de síntesis artificial, durante mucho tiempo el benjuí fue la única fuente de estos compuestos, y aún llevan la marca de Styrax en el nombre. Benzoico hace referencia a benzoin, benzoin, que es el nombre inglés del benjuí. Y sí, si te gusta la química y te ha venido a la mente otra molécula de nombre muy parecido, te confirmo que efectivamente el benceno también le debe su nombre al benjuí. Las resinas de Styrax, de hecho, son muy, muy ricas en compuestos fenólicos, aromáticos. Tú sabes, fenol, versión alcohólica del benceno. Ya ves que quizás del benjuí ya no hablemos demasiado, pero los conservantes derivados de él siguen plenamente vigentes.
aunque no exentos de controversias sobre sus efectos sobre la salud. Y no son estos los únicos compuestos modernos que derivan de estas antiquísimas resinas perfumadas, ni tampoco los más polémicos. De Nueva España traen una resina que llamamos liquidámbar. El liquidámbar es resina sacada por incisión de unos árboles de mucha grandeza, muy hermosos, acopados de muchas hojas, las cuales son como hiedra. Llámanlo los indios ocosol. Lleva la corteza gruesa, cenicienta. Herida esta corteza o concavada, echa de sí el liquidámbar espeso. Así dice, en el siglo XVI, el médico sevillano Nicolás de Monardes, que tiene el honor de ser, si no el primero, de los primeros que deja por escrito el nombre liquidámbar. Este correspondería a la especie que crece en Mesoamérica y Norteamérica, la que tenemos en muchas calles y plazas, liquidámbar styraciflua, cuyo epíteto específico ya observarás, styraciflua, styrax, esto es estoraque, de nuevo estoraque. Y probablemente no te sorprenda descubrir que también los imperios mesoamericanos empleaban grandes cantidades de estas sustancias, resinas, maderas aromáticas, entre las cuales se cuentan estos árboles. Sin embargo, aquí tampoco nos va a poner las cosas fáciles este estoraque. Aunque Monardes dice muy alegremente que el nombre de liquidámbar en Mesoamérica es ocotzol, en realidad este término, que estoy pronunciando mal seguramente, es bastante más amplio y puede abarcar a varios tipos de resinas. Incluso en textos de investigación histórica actual se emplea la palabra liquidámbar con extrema alegría, sin justificar si se trata de un liquidámbar de verdad a la buena, o sea, botánica, o si lo están empleando como sinónimo laxo de resina mesoamericana. Sea como fuere, lo cierto es que en el siglo XIX, liquidámbar styraciflua coprotagoniza, es el protagonista vegetal, de un descubrimiento que tendrá enormes consecuencias para nuestro mundo. El otro coprotagonista, el humano, es un químico francés, del que la Wikipedia, por cierto, no quiere acordarse, ni siquiera la francesa, que se llama Jean-François Bonâtre. Bonâtre es un tipo interesante, que se dedica sobre todo a investigar la composición de sustancias naturales varias. Y un buen día, en 1827, repara en una cosa que le llama la atención. En su frasco, o bote o matrazo, lo que fuese, que estaba lleno de una solución alcohólica del liquidámbar americano, han aparecido una serie de cristales blanco-amarillentos, de forma circular, insolubles en agua y de sabor dulce. Estos químicos que es que se llevaban cualquier cosa a la boca. Desde luego, ellos sí que sabían perfectamente la importancia de emplear los 5 sentidos para describir la realidad correctamente. Y claro, ante esta aparición, Bonâtre decide investigarlo un poco más. Aunque será otro químico el que efectuará la descripción más detallada, esta línea de investigación nos llevará al aislamiento y la caracterización del compuesto que conocemos como estireno. Ahí asoma esa raíz estoracácea, que, convenientemente polimerizado, se convierte en poliestireno. En caso de que no se te encienda la bombilla, es uno de los plásticos más frecuentes, que en su versión expandida es ese material blanco y ligero que sirve como aislante o como embalaje de montones de productos. ¿Quién iba a decirles a las plantas que nos proporcionarían las claves para obtener los mismos materiales que ahora se han vuelto en su contra? Y todo esto, en cierto modo, por nuestro deseo de rodearnos de resinas perfumadas. Todo esto empezó con la resina de Styrax officinalis, y es justo que cierre el círculo regresando a él. Y el motivo es que, al parecer, nadie ha conseguido obtener resina de un árbol o arbusto de Styrax officinalis en los últimos siglos. El estoraque sólido es, a día de hoy, y por lo que he logrado descubrir, una quimera. Las fuentes ya decían que no basta con tener unos Styrax officinalis en tu casa y agredir convenientemente el tronco para obtener estoraque. Los ejemplares en Francia o en Italia, y salvo contadísimas excepciones, no han producido nunca resina. ¿Por qué? No lo sabemos. Más aún, es que hay quien se ha planteado que Styrax officinalis jamás haya producido estoraque y que todo el mundo estuviese en realidad mucho más confundido de lo que creíamos. El consenso general, por lo que yo he visto y leído, no adopta una postura tan radical
y propone que a lo mejor existen razas que son resinoestériles dentro del linaje de Styrax officinalis, o que las condiciones de formación del estoraque tal vez dependan de factores que no se han tenido en cuenta, o ambas cosas. En fin, que la impresión que a mí se me ha quedado es que no tenemos mucha idea. Y aunque esto sea frustrante, también tiene su gracia estas enormes lagunas en la historia de los estoraques. Al fin y al cabo, sentirnos y admitirnos ignorantes es el primer paso hacia el conocimiento. Y hasta aquí, si no te he perdido por el camino, ha llegado la senda de hoy, que espero te haya resultado estimulante e intrigante y no demasiado liosa, porque desde luego yo he disfrutado mucho aclarando la empanada mental que tenía yo alrededor de los estoraques, que quería entender mejor. Si me conoces desde hace tiempo ya sabes que tengo una cierta tendencia a caer en obsesiones pasajeras que me llevan a investigar de manera muy intensa alguna cuestión que podríamos calificar de rara. Y me parece también justo arrojar un poquito de luz sobre estas sustancias rarísimas de las que prácticamente nadie habla. Porque estoy convencida de que te será mucho más fácil encontrar información sobre los melones o sobre los tomates que sobre los estoraques. Y hoy hemos igualado un poco más la balanza. Si escuchas esto el mismo día en que lo publico, pásate mañana por Facebook, donde me encuentras como Aina Serice, para averiguar alguna que otra cosita más sobre estos árboles fascinantes. Porque sí, se me han quedado cosas en el tintero, aunque parezca mentira. Y ya sabes que si formas parte de alguno de mis círculos de apoyo en Patreon, encuentras la transcripción del capítulo de hoy en la plataforma y en tu correo electrónico, como muestra de mi profundo e inmenso agradecimiento por tu ayuda y apoyo a mi labor, incluso cuando se ocupa de vegetales raros. Patreon es una plataforma segura de micromecenazgo donde puedes apoyar a montones de creadores, artistas e investigadores independientes como por ejemplo yo. Y por eso me encuentras en patreon.com/ainaserice. Las transcripciones en abierto de los capítulos que ya están publicados en el blog las encuentras en cambio en la dirección senda.imaginandovegetales.com. Si ya podías imaginarte la temática de esta temporada con 2 capítulos, sospecho que este tercero ya habrá despejado cualquier duda que tuvieses al respecto. Enhorabuena, por cierto, María José, por el rápido acierto. Voy a mantener el suspense en caso de que te animes e intentes adivinarlo. Pero hoy sí tengo una adivinanza para los próximos protagonistas del podcast, que sí, te daré pistas, empezando por la geografía. Hablaremos sobre todo de Mesoamérica. El segundo indicio es ámbar y el tercero, sacrificios. Ya sabes que, si por un casual, o en este caso casi por un milagro, se te ocurre de quién estoy hablando, puedes decírmelo, contármelo, o en redes sociales donde me encuentras como Aina Serice, Facebook o Instagram, o bien dejándome un comentario directamente en la web de iVoox, o bien mandándome un correo electrónico, lo que tú prefieras. Todo comentario es más que bienvenido, ya lo sabes. Y dicho esto, no me queda más que dar las gracias a los enredados estoraques de sorprendentes secretos, agradecerte muchísimo hoy a ti la compañía, desearte un muy feliz día y que la clorofila te acompañe.